Estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, estamos reunidos hoy Marta Esperanza Peña, Mayra Alexandra Ramos, Mario Alfonso Peñuela y quien les habla, Yasmín González. En esta ocasión vamos a realizar un conversatorio a la siguiente pregunta del curso de Psicología Política. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, muy buenas noches para todos. En mi concepto, el problema aparece cuando el Estado no nos brinda las condiciones mínimas para el ejercicio de nuestras actividades políticas, democráticas e incluyentes. Cuando no reconocemos y no se respetan nuestras ideologías, esto sucede por el parte del gobierno al no tener un conflicto definido donde todo se va transformando en la muerte y la destrucción. Los conflictos en Colombia ya no son resueltos, transformados, ni de las diferentes reposiciones. Por el contrario, es negado y convertido como un enemigo. De manera paradójica, uno de esos efectos de esta lógica es el anhelo de la paz, que tanto deseamos, pero a la vez se nos apoya y se nos genera una acción de violencia. Surge entonces una doble moral, que es la que está justificando cuando aparece la violencia entre nosotros, pero condenados a que siempre debemos estar sobre ellos. Bueno, según la pregunta orientadora, el comportamiento político ha sido influenciado por el conflicto armado, generando participación de diferentes lentes que estaban al margen de la ley en política, han hecho presencia como tal en las legislaciones del Congreso, en los acuerdos de paz que han generado a nivel nacional e internacional para la restitución de los derechos como tal que exigen por haber pertenecido pues a diferentes grupos armados. Entonces todo eso ha hecho que las personas que estaban al margen de la ley en este momento ya estén participando como tal en política. Bueno, pues continuando con lo que dices, que además es muy cierto, yo considero que aparte de que todo Colombia, porque no es solamente una parte del país, ha recibido daños psicológicos y físicos con todo el número de víctimas afectados, pues estos hechos de violencia cada día son más frecuentes. Asesinatos de líderes sociales, que es lo que más vemos todos los días, masacres, confrontamientos entre grupos armados. Paradójicamente se pensó que con la entrega del jefe del Clan del Golfo, que lo hemos escuchado estos días en las noticias, pues se iba a parar un poco esto, pero por el contrario, como que la resistencia de ellos ha hecho que reaccionen ante que este hombre esté preso. Tanto así que Antioquia especialmente ha sido afectada por este conflicto, quemando carros, atacando gente, matando personas todos los días y finalmente la población siempre es la que tiene que estar sometida a este tipo de situaciones. A veces decimos que no tenemos el apoyo del Estado, pueda que ellos sí trabajen, nosotros no lo sentimos desde acá, que somos los que estamos viendo la situación desde el otro lado, pero sí nos sentimos muy solos, o más esas personas que están allá en este momento se sienten muy solas porque no están sintiendo un apoyo, como lo decía la compañera. Bueno, a eso agregando un poco, compañera, en cuanto al tema del conflicto armado en Colombia, si bien es cierto, esto no es algo que se evidencie, digámoslo de esta manera, por esta época. Esto viene de décadas atrás, lo que no es un secreto para el mundo entero, porque no solamente aquí en Colombia se tiene conocimiento sobre esta problemática. Añadiéndolo también lo del tema de los líderes sociales, ese tema del conflicto armado en Colombia a raíz de ciertos ideales que en algunas ocasiones o en la mayoría de estos son individuales, el tema de la política, no solamente, digámoslo así, de la parte del Estado, sino también de los grupos al margen de la ley, es bastante compleja. Teniendo en cuenta que se ha visto por último el tema de los asesinatos a líderes sociales, lo que viola totalmente los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho fundamental que es la vida, como primordial sobre todos los derechos,
permitiendo esto que exista este temor por parte de estos grupos de defensores y líderes sociales. Es todo relacionado con el tema más que todo en la parte rural de Colombia, y hasta inclusive se evidencian o se argumentan, personas afirman, digámoslo de esta manera, que en los países vecinos tenemos pues presencia de estos grupos y que pues aparentemente son alojados en ellos mismos. Pues es algo que se dice que se aparenta, porque no me atrevo pues a afirmar algo de lo que no he evidenciado, no he observado, ni mucho menos. Es muy complejo el tema porque las personas que más han sido afectadas son las personas que habitan en zona rural, como llamamos los campesinos, porque ellos son los que más han vivido como tal la violencia y son los que más han tenido que pasar y pagar, o sea, pagar por tantos errores de todos los gobiernos anteriores, que ellos son los que más han sufrido. Entonces no es justo que si ya se han hecho acuerdos de paz, ya se han hecho muchos conversatorios sobre el tema a nivel internacional, sigan generando violencia, tanto de un lado por el otro. Entonces, lo que está sucediendo en este momento en el Cauca está afectando directamente a las personas campesinas, a la gente del pueblo. Entonces, no me parece que sea como vital ese tipo de violencia para saber que llegan al mismo punto, que no complementan nada, simplemente es hacer que hayan más víctimas del conflicto armado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que los más vulnerables en esta situación del conflicto que se presenta es la gente de la zona rural, la gente que ha sido desplazada, la gente que ha perdido su gente, su familia. Pienso que es la gente al que el gobierno no ha puesto sus ojos en ellos, que siguen siendo y vulnerándole una vez más sus derechos, el derecho a la vida, a su tranquilidad, porque han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar sus familias para poder buscar una paz, una tranquilidad que les brinden a ellos. Por eso pienso yo que debemos trabajar en conjunto con ellos la intensificación de la violencia y las políticas últimamente acá en Colombia, ¿sí? Porque con ellos, ¿qué venimos sintiendo? Venimos sintiendo miedo, dolor, ira, cansancio, ¿sí? Porque vemos que el gobierno no nos está apoyando y no está viendo a esta gente que ha sido tan vulnerable en sus derechos. Sí, Mayra, así es. Y lo que decía Mario es cierto, no es que sea de ahora lo del conflicto, eso es de años atrás, es histórico, pero pues desafortunadamente por estos últimos meses hemos visto demasiados ataques, demasiadas injusticias con todas estas personas que ustedes acaban de decir, donde el miedo definitivamente los tiene aislados, donde la economía, toda la parte mental de ellos, su parte social se está viendo afectada, los niños, los adolescentes, porque ya les da temor salir a hacer cualquier cosa, porque les da temor inclusive hablar o a denunciar por miedo a repercusiones contra ellos. Es por ello que yo digo, opino, que la elección debemos mirar a quienes elegimos, porque son con ellos quienes nos vamos a identificar y a poder reclamar nuestros derechos. Así es, efectivamente, compañeritas, pues el tema del voto y demás, pues ideologías, eso sí hay que saber, eh, digámoslo así, en esa parte, eh, que ustedes como que pueden votar, yo lastimosamente no puedo votar, pero saber cómo aportar ese granito de arena como tal al Estado. Pienso que eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Para aquellas personas que están viendo este video, que tengan un buen término de día y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias a todos por su participación.